Les doy los muy buenos días a las personas que se están conectando al webinar de hoy. Vamos a aguardar unos minutitos para que se conecten algunas personas más y ya vamos a dar inicio al tema que vamos a tratar hoy, ¿sí? Les voy dando la bienvenida a las nuevas personas que se están conectando. Y les pido un poquito de paciencia, unos minutitos más, para poder aguardar a las personas que se están conectando en este momento. El tema que vamos a tratar hoy es haciendo negocios en Uruguay. Vamos a ver algunos aspectos formales, societarios, tributarios. Vamos a ver aspectos generales de las condiciones que ofrece Uruguay para poder instalarse, ¿sí? Bueno, ahora que ya estamos ya con personas ya conectadas, vamos a dar inicio al tema que nos ocupa hoy, cómo hacer negocios en Uruguay, ¿sí? Antes de iniciar con los aspectos formales y tributarios, me gustaría repasar algunas características generales que ofrece Uruguay para poder instalar y comenzar un negocio. Uruguay posee ventajas competitivas con respecto a otras jurisdicciones de América, que son la estabilidad jurídica, política y social. Eso se puede verificar y se puede constatar en cuanto a las condiciones que ofrece el gobierno uruguayo, y las condiciones generales de la población, que hace que la estabilidad sea un denominador común. Hay reglas claras y transparentes, su ubicación geográfica, la infraestructura logística y tecnológica es líder en América. En esto me gustaría detener un minuto porque la mano de obra que se puede contratar en Uruguay es muy calificada, sobre todo ahora hay muchísima demanda de técnicos de computación y de software, y en Uruguay hay muchos técnicos que se han especializado en esa materia. Por último, y no menos importante, es la libertad para disponer y mover capitales sin tener implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. Cuando hablamos de este tema, es muy importante resaltar que Uruguay tiene cambio de moneda libre, hay digamos una libertad para transferir fondos, para recibir fondos y transferir fondos desde y hacia el exterior, y la compra también de la divisa de moneda extranjera, ¿sí? Eso es un tema que permite mucha agilidad y mucha libertad para los negocios que se quieran instalar en Uruguay. El sistema tributario uruguayo también ofrece varias ventajas, como son las exoneraciones impositivas, que son importantes, y que ahora más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ver algunos de esas exoneraciones. Y en Uruguay no existen restricciones para la repatriación de utilidades y existe igualdad de trato para locales y extranjeros. Esto también es otro tema importantísimo, porque al minuto de que los accionistas de la empresa uruguaya quieran girar sus utilidades al exterior, no hay impedimentos de ningún tipo, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos aspectos formales, que en realidad vamos a ver aspectos formales genéricos, no nos vamos a detener muy pormenorizadamente porque no es el tema que vamos a tratar, pero sí me gustaría mencionarles los tipos societarios más importantes que podemos, digamos, tener en cuenta al momento de iniciar un negocio en Uruguay. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones simplificadas, la sucursal de la compañía extranjera. Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, así como las de las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de las deudas de la empresa. Esto es importantísimo porque
es una forma de que el patrimonio del accionista que forma parte de esa sociedad quede independiente y no corra ningún riesgo, ¿sí? Actualmente las sociedades por acciones simplificadas en Uruguay se están usando bastante porque es un tipo societario muy, digamos, muy rápido de constituir, y además los costos de constitución son bastante menores a los otros tipos societarios, especialmente comparado con la sociedad anónima, que es un poco más caro, ¿sí? En cuanto a los países con los cuales Uruguay tiene acuerdos para evitar la doble tributación, acá en la pantalla, y solo como forma de ayuda a memoria, les hago este listado para que después, cuando reciban la presentación, lo tengan como referencia. Y también Uruguay tiene algunos acuerdos de intercambio de información que son con estos países que también vemos acá en pantalla en este momento. Me gustaría así explicarles que existen diferencias entre los acuerdos para evitar la doble imposición y los acuerdos de intercambio de información, ya que tienen finalidades diferentes, ¿sí? Los convenios para evitar la doble imposición tienen como finalidad evitar la doble tributación de los contribuyentes, previniendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes y servicios, la libertad de inversiones internacionales y la transmisión de tecnología, otorgando una razonable seguridad jurídica y fiscal. Quiero mencionarles que en general los convenios para evitar la doble tributación son muy importantes tenerlos en cuenta al momento de la evitación del impuesto a la renta. También abarca el impuesto al patrimonio, pero obviamente las ventajas fiscales para evitar esta doble tributación son más importantes en el impuesto a la renta. En cuanto a los acuerdos de intercambio de información, tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias, permitiendo a los estados contratantes el acceso de la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos, así como para detectar la evasión y combatir el fraude fiscal. En el tema de acuerdos de intercambio de información, es muy importante tener en cuenta que una administración fiscal puede pedir información a la otra administración fiscal solo cuando se detectan o se presume que puede haber fraude o algún tipo de irregularidad fiscal. No es que cualquier administración fiscal libremente puede pedir esta información. Esto es importante porque o sea, existen determinadas situaciones o determinadas condiciones que se tienen que cumplir para pedir esta información. Uruguay también tiene firmados tratados de libre comercio. Los vigentes actualmente son con Uruguay y México y Uruguay y Chile. También se está viendo la posibilidad de que Uruguay firme un tratado con China, pero aún está en una etapa muy inicial, preliminar, por lo que no existe una fecha cierta de cuándo podría llegar a aprobarse y entrar en vigencia, ¿sí? En cuanto a, hay una requisitoria formal cuando se constituye una sociedad acá en Uruguay, que es la comunicación al Banco Central del Uruguay del beneficiario final. Todas las entidades mencionadas anteriormente, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, de responsabilidad limitada, entre otras, deberán revelar al Banco Central la identidad de los accionistas y la cadena corporativa de propiedad hasta sus beneficiarios finales, entendido como aquellas personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 15% del capital social o equivalente de una empresa local o de los derechos de voto, o que ejerzan de otro modo el control de la empresa. Esto quiere decir que solo se llega hasta los titulares de hasta el 15% del capital social. Todas aquellas personas que detengan menos del 15%, esas personas no están obligadas a comunicar. No obstante lo anterior, las empresas cuyas acciones cotizan en bolsa
o son propiedad de fondos de inversión o fideicomisos extranjeros, pueden estar exentas siempre que estos últimos cumplan con disposiciones similares en su país de origen y esté vigente un acuerdo de intercambio de información entre ambos, ¿sí? Esto es más que nada porque es para evitar la información, porque si ya la empresa cotiza en bolsa o es un fideicomiso extranjero, esa información ya se está brindando por otras vías, entonces no es necesario que el Banco Central del Uruguay recabe la información otra vez, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar a lo que es el sistema tributario uruguayo y vamos a ver los principales impuestos, directos e indirectos, y las exoneraciones impositivas vigentes en Uruguay. Los impuestos directos vigentes en este momento son el impuesto a la renta, tanto el impuesto a la renta de las actividades empresariales como de las personas físicas como los de los no residentes, el impuesto al patrimonio, y como impuestos indirectos vamos a hablar del impuesto al valor agregado y del IMESI, que grava la primera enajenación de ciertos bienes como son la bebida, los tabacos, los vehículos, cosméticos y combustibles. En cuanto al impuesto a los impuestos vigentes, en Uruguay la última reforma tributaria importante fue durante el año 2007, y en esa reforma tributaria se creó el impuesto a la renta de las personas físicas, que lo conocemos como IRPF, actualiza el impuesto a las rentas empresariales y crea un impuesto a la renta de los no residentes. Antes de empezar con estos impuestos, solo les quiero aclarar que pueden hacer preguntas o consultas, tanto durante la charla o al final de la charla, y obviamente vamos a tener un espacio de Q&A para poder responderles las preguntas y las inquietudes. Acá tengo una pregunta de García Magallón, que dice: actualmente un proyecto de inversión privado, el proyecto Neptuno, planta potabilizadora de Arasatí, está entrampada en una disputa política. Creo que esta situación podría afectar la imagen de Uruguay para las inversiones privadas. Acá en realidad no es que crea una mala imagen, sino que hay ciertos, pueden ser que haya un cierto proyecto que por las condiciones, el impacto ambiental o el impacto sobre todo ambiental y de cuidado del medio ambiente, puede ser que quede trabado o que se demore su firma, pero no, eso no brinda una mala imagen del Uruguay. Eso pasa con muchísimos proyectos, sobre todo cuando tienen una envergadura muy grande o puede afectar el medio ambiente, porque ahí hay muchos intereses en juego, que no es solamente el proyecto en sí, la parte, digamos, de obra o de construcción, sino que también ahí hay muchísimas aristas que hay que ver, y no daría una mala imagen de Uruguay. Por ejemplo, cuando se analizó el proyecto que actualmente se está ejecutando y ya está llegando, por suerte, a sus etapas finales, de la papelera que se está construyendo en el departamento de Tacuarembó, también las negociaciones tuvieron un tiempo frenadas, por decirlo de alguna forma, por utilizar alguna palabra, pero era porque se estaban discutiendo una serie de temas y no por eso Uruguay fue mal visto de ninguna forma, ¿sí? Una nota aparte: la disputa sobre este proyecto en particular es porque desde el Frente Amplio acusan que llevaría a la privatización del agua. Sí, en realidad ahí tendríamos que verlo, digamos, analizar todas las, digamos, toda la reglamentación de este proyecto, quizás estar en contacto con el contrato que se firmaría, para ver formalmente con algún abogado que especialice en esa materia de privatizaciones,
para ver si esa acusación puede tener andamiento, puede ser realmente así o no. En todo caso, al finalizar la charla, si les interesa a la empresa de ustedes analizar este tema, podemos ver bien la documentación que se tiene y poder contactar a algún abogado especializado en ese tema para que nos pueda brindar su opinión, ¿verdad? Porque esto ya escapa, digamos, a lo que es la charla del día de hoy, porque ya ahí son otras aristas que no, que no podría profundizar realmente en este momento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir, espero que haya podido contestar tu inquietud. Igual de todas maneras, cuando termine la charla, si lo deseas, me puedes mandar un mail y podemos profundizar en el tema que tú quieras. En cuanto al impuesto a la renta de las actividades empresariales, que es el impuesto que grava las rentas netas de fuente uruguaya, derivadas de actividades económicas de cualquier naturaleza, vamos a ver qué rentas están comprendidas. Comprende las rentas empresariales, las asimiladas a rentas empresariales por habitualidad en la enajenación de inmuebles, las comprendidas en el impuesto a la renta de las personas físicas, y que por opción, en forma preceptiva, que es cuando superan un tope que establece la reglamentación, que actualmente es de 4 millones de UI, aproximadamente unos $436.000 dentro del ejercicio anual. Acá es importante que les destaque, porque no tienen por qué saberlo, que la UIE es la unidad indexada, que es un valor que se va actualizando día a día de acuerdo a la evolución del IPC. Por eso cualquier valor que la normativa uruguaya digamos, mencione la unidad indexada, tienen que saber que esos valores se van actualizando, ¿sí? En cuanto a los sujetos pasivos del impuesto de la renta de las actividades empresariales, son las sociedades residentes en la República, los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República, y las asociaciones, sociedades y sociedades civiles agrarias, entre otros. La alícuota actual para el impuesto a la renta de las actividades empresariales es del 25%. Ahora vamos a ver un aspecto que es importante, que es el principio de la territorialidad que rige en Uruguay para el tema de la normativa de impuesto a la renta. El régimen tributario uruguayo se basa en el principio de la territorialidad, es decir, que solo pagan impuestos por las actividades desarrolladas en territorio uruguayo. Las rentas de una sociedad uruguaya originadas en el exterior no están gravadas por IRAE, y existen algunas excepciones que la normativa menciona puntualmente, que son las que voy a enumerar a continuación, que se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicios de publicidad o propaganda y los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior fuera de la relación de dependencia a contribuyentes de este impuesto. Estas son excepciones a la regla y que la normativa prevé especialmente, que tenemos que tener en cuenta cuando en una empresa se da el pago a alguna de estas conceptos, ¿sí? En cuanto a los dividendos, que es un tema, digamos, que tenemos que tener siempre presente al momento, digamos, de la distribución de dividendos de una sociedad uruguaya, contribuyente del IRAE, vamos a distinguir varios escenarios. Por un lado, vamos a ver los dividendos originados en renta de fuente uruguaya. Tanto para las personas físicas como para los no residentes, al momento de distribuir este dividendo, estos dividendos van a estar grabados a la tasa del 7% por concepto de impuesto a la renta de la persona física para los residentes, y por concepto de impuesto a la renta de no residentes también al 7%, que esto es para los no residentes. En cuanto a los originados en inversiones en capital mobiliario en el exterior, para los residentes, personas físicas, van a estar grabados por el 12%, y los no residentes no van a estar grabados, justamente porque se sigue el criterio de la territorialidad, ¿sí?
si digamos, los dividendos se están originando fuera del territorio uruguayo y se pagan a un no residente, se supone que ese dividendo se genera y se paga todo fuera del territorio uruguayo, por lo tanto no va a estar grabado. Y los originados en otras inversiones en el exterior tampoco estarán grabados. En cuanto a las utilidades de sociedades personales y empresas unipersonales, cuando los ingresos en el ejercicio de la distribución es menor a 4 millones de UI, es el equivalente a los $436.000, porque recuerden que la UI es la unidad indexada y se actualiza por el IPC, en ese caso esas utilidades también van a estar exentas, ¿sí? Ahora vamos a ir a lo que es el impuesto a la renta de las personas físicas. El impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto personal y directo. Grava rentas obtenidas por personas físicas residentes, y vamos a distinguir dos tipos de categoría para el impuesto a la renta de las personas físicas. Por un lado, las rentas de categoría 1, como le llamamos acá en Uruguay, que no reconoce el mínimo no imponible, y que son las rentas de capital, y por otro lado, las rentas categoría 2, que son las rentas de trabajo, que sí reconoce un mínimo no imponible y que aplica alícuotas de escalas progresivas. Estas alícuotas de escalas progresivas van desde el 0 al 36%. En la medida que esa renta de trabajo va superando las diferentes escalas que se van fijando, se fijan al 1 de enero de cada año, ahí se va viendo esa renta de trabajo, que es lo que aporta como renta de trabajo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es, digamos, lo que es la renta, lo que es cumplir, digamos, con la requisitoria para ser residente fiscal uruguayo. Porque cuando hablamos de tributar en Uruguay, pueden tributar en Uruguay, obviamente, los que son residentes, digamos, nacidos dentro del territorio uruguayo, pero también se puede adquirir la residencia fiscal en Uruguay, y de esa forma esas personas que adquieren la residencia fiscal también pueden tributar bajo el régimen de los impuestos nacionales, ¿sí? Que hay diferentes formas de adquirir la residencia fiscal uruguaya. Lo primero, la primera, digamos, normativa que se reglamentó es la de permanecer más de 183 días en el año en territorio uruguayo, que el centro principal de negocios de la persona sea en Uruguay, que la base de los intereses vitales de la persona se encuentren en Uruguay. Cuando se habla de intereses vitales, por ejemplo, se refiere más que nada a cuando su familia, sus hijos están viviendo en Uruguay, cuando sus hijos van al colegio en Uruguay, ahí se supone que los intereses vitales están dentro del territorio uruguayo, y su base de intereses económicos se encuentra en Uruguay, ¿sí? Luego, Uruguay obtuvo o reglamentó otras formas de adquirir la residencia fiscal uruguaya, que ahora lo vamos a ver, pero lo importante es que una vez que uno obtiene la residencia fiscal uruguaya, ¿qué es lo que se tributa? Es lo siguiente: que las rentas de capital que obtengan dentro del Uruguay por activos localizados en Uruguay se pagan impuestos en Uruguay, que las rentas de trabajo que obtengan en el Uruguay como dependiente o independiente se tributan en Uruguay, y que las rentas de trabajo que obtengan fuera de Uruguay, siempre que la persona trabaje en relación de dependencia para una empresa contribuyente de impuestos en Uruguay, también tributaría dentro del territorio uruguayo y bajo la normativa de los impuestos uruguayos. Las rentas derivadas de intereses y dividendos que se obtengan fuera del Uruguay, se aplica la tasa de imposición del 12%, ¿sí? Ahora vamos a ver estas nuevas formas de que Uruguay instrumentó, sobre todo a partir de la pandemia, que Uruguay trató de atraer personas extranjeras para que se radicaran e invirtieran dentro del territorio uruguayo.
a través de ciertas normativas. Esto acá yo se lo dejo solo como ayuda a memoria, les estoy mencionando algunas leyes que fueron modificando estas formas de adquisición de la residencia fiscal, pero lo importante es que estas dos nuevas modalidades son, cuando una persona invierte en inmuebles por un valor de $390.000 o más, aproximadamente, porque también dependiendo esto de la evolución de la unidad indexada, siempre que sea realizada a partir del 1 de julio del año 2020, conjuntamente con esta inversión, se debe permanecer al menos 60 días en Uruguay dentro del año civil. Y la otra forma es cuando se realiza una inversión en una empresa por un valor de aproximadamente $1.680.000, la cual genera al menos 15 nuevos puestos de trabajo. La inversión también debe realizarse a partir del 1 de julio del 2020. ¿Sí? La nueva norma otorga una exoneración a quien se convierta en residente fiscal en Uruguay para que por un plazo de 10 años no se le grave los intereses y dividendos del exterior. Por ejemplo, quienes ya estuvieran gozando de vacaciones fiscales de 5 años, más uno que era lo vigente anteriormente, podrán extender su plazo a 10 años. Acá les pongo un ejemplo. Si en el año 2021 se verifica la residencia fiscal, sin este nuevo plazo, sus vacaciones fiscales culminarían en 2026, porque estamos contando los 5 años de exoneración. Y con el nuevo plazo, sus vacaciones fiscales terminarían en el año 2030, y siempre y cuando se cumplan las condiciones de la inversión y permanencia mínima en el país que vimos anteriormente. Ahora vamos a pasar a ver el impuesto a la renta de los no residentes, que se conoce como IRNR. Grava las rentas provenientes de fuente uruguaya, provenientes por personas físicas o jurídicas no residentes, sin establecimiento permanente en el país. Su liquidación es al 31 de diciembre de cada año y la alícuota va a oscilar entre el 7 al 12%, dependiendo del impuesto que esté pagando el no residente. En cuanto a el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas, este impuesto yo me voy a detener a aclarar 2 o 3 conceptos, pero lo importante es que no tiene un peso económico al momento de tomar la decisión de instalarse en Uruguay. ¿Por qué? Porque en realidad, como vamos a ver, grava el patrimonio neto fiscal de bienes y derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país, grava este concepto a una tasa del 1,5%, entonces digo, al pasar raya, digamos, este impuesto no pesa en tomar la decisión de instalarse o no en Uruguay. Sí, la tasa para personas jurídicas domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación pasa del 1,5% al 3%, porque obviamente se trata de penalizar aquellas empresas que se instalan en países de nula o baja tributación. En cuanto al impuesto al patrimonio de las personas físicas, este impuesto sí tiene mínimo no imponible, o sea que estarían gravados aquellos patrimonios de las personas físicas que superen los $123.000 aproximadamente. Las tasas van por franjas, según el patrimonio, que van del 0,2 al 0,5%, y se liquida el 31 de diciembre de cada año. Acá, como ayuda a memoria para que ustedes dispongan de la información cuando reciban el PowerPoint, después de finalizada la charla, estas serían los mínimos no imponibles y las franjas, y los porcentajes que tributan las personas físicas para el impuesto del patrimonio al 31 de diciembre del 2022, que es el que se va a gravar ahora en el año 2023. ¿Sí? En cuanto al IVA, este impuesto, el impuesto al valor agregado, grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo y las importaciones de bienes. Es un sistema de débito-crédito, permite al contribuyente descontar el IVA que pagó por inputs para su producto o servicio,
¿Eso qué quiere decir? Que uno genera IVA a ventas por sus ventas, pero el IVA a compras que genera por las compras locales o las importaciones, lo deduce y paga el diferencial, obviamente. La tasa básica es del 22%, la tasa reducida es del 10%, y básicamente graban los servicios de salud, medicina, hoteles, entre otros. Y existen algunos productos que están exonerados del IVA, como ser libros, diarios, exportaciones en general, ¿sí? Existen regímenes especiales de exoneraciones muy interesantes acá en Uruguay. Uno de ellos es las zonas francas, que yo al principio de la charla les mencionaba que Uruguay ofrece muchas exoneraciones impositivas. Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, delimitadas y cercadas perimetralmente, de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Acá nos vamos a detener que actualmente hay 12 zonas francas autorizadas para operar en Uruguay, 3 están destinadas exclusivamente a la producción de celulosa, 2 de las zonas francas habilitadas son edificios en Montevideo que solo pueden prestar servicios, y las otras zonas francas reúnen empresas de distintas industrias, logística, distribuidoras, laboratorios, servicios financieros, entre otros, ¿sí? Yo acá les voy a mencionar cuáles son los beneficios fiscales más importantes que ofrecen las zonas francas, pero obviamente que si alguno de los oyentes está interesado en instalarse para operar en zona franca, sí nos podemos comunicar después de la charla, porque la información es amplísima, hay que tener en cuenta muchos aspectos que obviamente no los vamos a tratar ahora, ¿sí? El artículo 19 de la Ley de Zona Franca dice que los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiere exoneración específica respecto de las actividades que se desarrollan en la misma. El artículo 25 dice que el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario, durante la vigencia de su contrato, porque hay un contrato con cierta vigencia para poder operar, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda. Hay una sola excepción que no está exonerada, que es las contribuciones a la seguridad social por el personal que trabaja en la zona franca, ¿sí? Acá les dejo un detalle, un listado de dónde están ubicadas las zonas francas en Uruguay, porque quizá a algunos les interese ahondar en este tema, y acá les dejo el listado, ¿sí? De las 12 zonas francas que les mencionaba anteriormente. También existen proyectos de inversión que también están exonerados puntualmente por la ley uruguaya. El último proyecto o la última reglamentación relacionada con proyectos de inversión es el 268 del año 2020, que ahora recientemente se está aprobando otra ampliación y otras actualizaciones de las exoneraciones de los proyectos de inversión. Quizás ya lo vamos a incluir en el próximo webinar, donde se exoneran el impuesto al patrimonio, los gravámenes de importación, el IVA y el impuesto a la renta. Yo acá les menciono que el impuesto a la renta de las actividades empresariales es el impuesto más importante que exoneran los proyectos de inversión, y lo que tiene mayor carga al momento de tomar la decisión de presentarse para un proyecto, ¿sí? Acá les mencionan en este PowerPoint, en esta diapositiva particularmente, que desde de la reglamentación anterior, que se basa en una exoneración mínima del 20%, con la actual ya pasamos a una exoneración del 30% sobre el monto de la promoción promovida. O sea que estamos hablando de un monto muy importante de exoneración de impuesto a la renta de las actividades empresariales. Acá menciono que lo que podemos resumir como principales cambios introducidos por estos últimos decretos de proyectos de inversión es que se cambian la inversión computable,
la exoneración de IRAE, que como vimos aumenta el porcentaje de exoneración, la matriz de indicadores, que también se presenta y se incluyen otros ítems que antes no estaban incluidos, y es importante que hay que tener en cuenta que existe un seguimiento y pérdida de beneficios, porque obviamente el organismo que regula, que es la COMAP, que es donde se presentan los proyectos de inversión, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, hace un seguimiento de que efectivamente lo que se propuso en el proyecto y lo que la empresa se comprometió en el proyecto se cumpla. Acá no quería dejar de mencionarles los aportes vigentes a la seguridad social, que son, digamos, se divide en dos, ¿no? Los aportes patronales, por un lado, y los aportes personales, ¿sí? Los aportes personales son los que se le descuentan al empleado de su nominal, y obviamente se le paga el líquido, que el aporte más importante acá es el aporte jubilatorio por la tasa, que es el 15%, y en los aportes patronales, que es el 7,5%. Cuando hablamos de FONASA, es la cobertura del seguro de salud, que ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que les voy a dejar cómo paga el seguro de salud las personas dependiendo de su estructura familiar. Si la persona es sola y no tiene hijos, aporta el 3%, ¿sí? Si ya la persona tiene un cierto monto de salario en adelante y también está sola, paga un 4,5%. Pero después ya si se agregan hijos o cónyuges o concubinos, puede estar pagando 4,5% o 6%, depende de su estructura familiar y de su remuneración. O sea que es un porcentaje que varía dependiendo de la situación en ese momento del trabajador, ¿sí? Bueno, creo que con este resumen traté de abarcar lo más que se podía la tributación en Uruguay, sobre todo para crear alertas en ustedes, que en caso de que quieran iniciar un negocio, por lo menos tengan la información de qué tipos societarios pueden constituir, los beneficios que puede otorgar Uruguay, las ventajas que ofrece Uruguay, y el aspecto tributario para poder encarar y armar, digamos, un negocio. Obviamente que nosotros estamos abiertos a que ustedes se puedan comunicar con nosotros para hacer las preguntas o mandamos un mail. Mont justamente ofrece esos servicios en 13 diferentes países. Nuestra empresa se dedica a ofrecer digamos el acompañamiento de las empresas que se instalan en Uruguay desde el vamos, desde la constitución, de la apertura de la sociedad, apertura de la cuenta bancaria, brindarles representante legal y apoderados, porque obviamente estos tipos societarios en Uruguay lo que tienen de ventaja, sobre todo para los inversores extranjeros, es que el accionista no tiene por qué instalarse en Uruguay, no tiene por qué radicarse en Uruguay y perfectamente puede operar desde el exterior. Mont también ofrece brindarles el domicilio legal, entonces obviamente al inicio de una actividad no tener que abrir una oficina, eso baja muchísimo los costos fijos, entonces eso también forma parte de nuestros servicios, además de los servicios contables y jurídicos y otros servicios que, como pueden ser payroll, comercio exterior y la inscripción de marcas, patentes o asesorarlos en lo que tenga que ver con la actualización o la inscripción de alguna marca dentro del territorio uruguayo. O sea que pueden contar con nuestros servicios en una
amplia variedad de temas. Acá les dejo el mail de la oficina de Uruguay, mi mail personal, y acá en estas otras pantallas les estoy mencionando todos los países donde Mont está presente, con las direcciones de las oficinas, los teléfonos y los mails de sus referentes. Acá están también el teléfono celular de Mont Uruguay, por si se quieren comunicar conmigo por WhatsApp, si es que les queda más cómodo. Y otro punto que no es menor, es que si les interesara abrir en más de un país, al estar presente Mont Group en varios países, podemos, digamos, estar en contacto en forma conjunta y a la vez con las diferentes oficinas que ustedes quieran instalar en los diferentes países. Eso también es práctico, es cómodo, y pienso que también les puede acelerar los procesos que a ustedes les interese para sus negocios. Bueno, ahora estoy abierta. Acá creo que tengo otra pregunta. Vamos a ver. Eh, este, Acá me pregunta José si existe control sobre los precios de transferencia, si se tienen que cumplir con cierta requisitoria para que la empresa esté obligada a presentar precios de transferencia, obviamente operar con empresas vinculadas, pasar cierto monto de para cierto monto con esas empresas vinculadas para estar obligado, pero sí existe control de precios de transferencia. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta o pregunta que quieran hacer. A ver acá. Perfecto, sí, contesté tu pregunta. Vamos a esperar un minutito entonces, para ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta o consulta, y o si no, les vuelvo a reiterar que finalizada la charla van a recibir esta presentación, y si surgieran dudas o consultas después, con mucho gusto podremos responderle las consultas que ustedes quieran hacernos, ¿sí? Acá dice, ¿hay un listado de empresas en algún link o sitio oficial? Cuando tú te referís a un listado de empresas, ¿a qué te referís? ¿Qué empresas? Eso es la pregunta de Mauricio, por las dudas. Vamos a guardar que Mauricio nos responda a dónde apunta su pregunta. Bueno, quizás no sé, Mauricio, si estás conectado. Dice, ¿quién evalúa la adquisición de bienes de capital en los exportadores para quedar exento del IVA? No, el tema es así, las exportaciones en Uruguay no están gravadas por IVA, y por tal, automáticamente la empresa exportadora pasa a estar, pasa a regirse por un régimen que se llama IVA exportador o asimilado a IVA exportador, en donde a través de un cierto trámite entre la Dirección General Impositiva, que es la Administración Fiscal Uruguaya, se puede solicitar la devolución de ese IVA a compras asociada a la exportación con certificados de crédito, ¿sí? Acá dice, mi pregunta está orientada a revisar
los rubros en los que uno puede competir. Sí, en realidad todas las exportaciones en Uruguay, el exportador como tal está exonerado. O sea que podés hacerte un plan de negocios teniendo en cuenta que ese IVA no se paga, y que el IVA compras asociado a todas las operaciones relacionadas con la exportación, vas a poder obtener certificados de crédito con los cuales vas a poder pagar otros impuestos, ¿sí? Entonces la venta de exportaciones están exentas, y las exportaciones de productos y servicios que se hacen desde Uruguay hacia el exterior están exentas. Exentas de IVA, por las dudas, ¿no? Bárbaro. Entonces, sí, respondí tu pregunta, y no sé si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizado el webinar. Espero que haya sido clara, y bueno, que hayan podido disfrutar la charla. Y bueno, seguimos en contacto, y espero que si tienen dudas o consultas, se puedan comunicar, ¿sí? Bueno, muy buena jornada para todos, y nos vemos pronto.